Bueno, hoy vamos a ver los temas de las semanas 9 y 10, que es el falsacionismo sofisticado de Imre Lakatos. Lo que vamos a ver es que Lakatos fue un discípulo de Popper que lo que hizo es revisar algunas cosas que supuestamente no estaban del todo bien en el falsacionismo de Popper y cambiarlas un poquito. Entonces, él sigue considerando que su epistemología sigue siendo falsacionista, solamente que con algunos cambios. Lo primero que vemos en el texto es la introducción. En la introducción hay semejanzas con Popper. O sea, lo que podemos ver acá es, por ejemplo, eh, en la página 8 de la introducción, algunas semejanzas. Dice, en primer lugar, al igual que Popper, Lakatos rechaza las doctrinas justificacionistas del conocimiento, es decir, aquellas que sostienen que las afirmaciones de la ciencia pueden ser demostradas. Por el contrario, las hipótesis científicas no son verificables, no podemos probar que son verdaderas, tampoco es posible asignarles un grado de probabilidad sobre la base de la evidencia disponible, porque, como muy bien señaló Popper, dado el carácter siempre limitado de tal evidencia, todas las teorías tienen probabilidad igual a cero, según el cálculo de probabilidades. En cambio, las teorías pueden ser refutadas en ciertas condiciones por los resultados de las observaciones. Entonces acá tenemos que, al igual que Popper, su postura es falsacionista porque no acepta la verificación de hipótesis, nunca podemos demostrar que son verdaderas, ni tampoco la confirmación. O sea, Lakatos también rechaza lo que es la confirmación y la utilización de razonamientos inductivos y la probabilidad, las críticas que vimos con el texto de Popper. La segunda semejanza, en segundo lugar, Lakatos, lo mismo que Popper, considera que los enunciados factuales, esto es, los enunciados básicos, no pueden verificarse por la observación o por el experimento. Defender esa idea sería incurrir en el psicologismo, o sea, va a estar de acuerdo con Popper en que los enunciados básicos, estos que servían a la base empírica de la teoría, enunciados singulares, ¿no? Como decir hay un cuervo negro o un cuervo no negro en tal día, tal lugar, por eso decíamos en X y. Esos enunciados no se aceptan directamente por la experiencia, sino que dependen de una convención. Como habíamos visto con Popper, la intersubjetividad, el hecho de que varios científicos observen lo mismo, recién ahí por convención se aceptaba la verdad de los enunciados básicos. Y la tercera semejanza, en tercer lugar, Lakatos comparte con Popper la idea de que todos los términos están cargados teóricamente. Esto significa que no hay una diferencia clara entre lo que son términos teóricos y términos observacionales. Como habíamos visto en otros autores, que en Klimovsky, en Hempel, la diferencia entre un término teórico y un término observacional dependía de que el observacional o empírico es lo mismo, puede captarse directamente con los sentidos. Bueno, en Popper y en Lakatos todos los términos tienen una carga teórica, siempre hay que conocer determinadas teorías para describir algo, incluso cuando uno dice hay un vaso con agua sobre la mesa, eso no es puramente observacional, sino que depende de que uno conozca lo que significa ser un vaso, lo que es el agua, lo que significa que una cosa esté arriba de otra. Entonces, todos los términos están cargados teóricamente. No hay más división entre términos teóricos y observacionales, o por lo menos no es una división clara, sino que es una división que depende de una convención. Tiene que haber un acuerdo que determine a qué términos se consideran observacionales y a cuáles se los considera teóricos. Bien, eso entonces en cuanto a las semejanzas. Vamos a ver la teoría de Lakatos, en el punto 2, la teoría de la ciencia de Imre Lakatos. Lo que vamos a ver es que Lakatos distingue entre tres tipos de falsacionismo. El primero, él lo llama falsacionismo dogmático o Popper cero. Y ese es una versión básica de falsacionismo que ni siquiera es la de Popper. O sea, en realidad nadie defendió este falsacionismo. Es una versión muy básica, como si fuera un prototipo, una idea de lo que va a ser el falsacionismo de Popper después. Lo que tiene esta versión es que es falsacionista, obviamente, o sea, no es inductivista, rechaza la inducción, la confirmación, la probabilidad,
pero todavía es empirista, todavía está muy cercana a esta idea de que los enunciados básicos sí se verifican directamente por la experiencia. Esto es entonces el falsacionismo dogmático. Podemos ver en la página 13 que está la clasificación de los tres: el falsacionismo dogmático, el falsacionismo metodológico ingenuo y el falsacionismo sofisticado. El último, el sofisticado, es la posición de Lakatos. Lakatos llama Popper 0, Popper 1 y Popper 2 a esas etapas del filósofo vienés, aclarando que el Popper 0, esto es el falsacionismo dogmático, en realidad nunca existió, lo que mencionábamos recién. ¿Cómo lo caracterizamos al dogmático? Bueno, acá lo dice en la página 13. El falsacionismo dogmático puede caracterizarse como una filosofía no inductivista, o sea, rechaza, como decíamos recién, la inducción, la confirmación, la probabilidad, pero estrictamente empirista. No inductivista porque sostiene que las teorías pueden falsarse, pero nunca verificarse. Empirista porque afirma que hay una base empírica sólida e irrefutable para la contrastación. Propone un criterio de demarcación, una teoría científica si prohíbe ciertos hechos que de ser observados harían falsa la teoría. ¿Por qué es dogmática esta posición? Porque defiende tres supuestos que todos están ligados a esta parte empirista, a esta relación tan estrecha, tan cercana a la experiencia. Y son los tres supuestos que aparecen en la página 14. El primero, puede trazarse una demarcación neta entre los enunciados teóricos por una parte y los enunciados observacionales o básicos. O sea, el falsacionismo dogmático sí cree aún que hay una diferencia clara entre lo que es teórico y lo que es observacional. El segundo, los enunciados observacionales o básicos son demostrables por la experiencia. Su verdad o falsedad pueden probarse concluyentemente a partir de los puros hechos. Los enunciados básicos se verifican directamente por la experiencia. Si yo digo hay un cuervo negro en XY, voy, lo observo, listo, quedó verificado. No hace falta todavía lo que mencionábamos antes como la convención. Si esto va a venir después. Directamente un científico lo observa, ya quedó verificado. 3. Una teoría científica si tiene una base empírica entendida como el conjunto de los falsadores potenciales de la teoría verificables por la experiencia. Ya habíamos dicho que esto es el criterio de demarcación, lo que hace que una teoría sea científica y no metafísica. Tiene que tener una base empírica, o sea, tiene que tener falsadores potenciales, enunciados básicos que la contradigan, ¿sí? Que sean incompatibles con la teoría. Ahora, esta base empírica está basada también en la experiencia, justamente. O sea, los falsadores potenciales se verifican por la experiencia. Estos son los tres supuestos que, según Lakatos, hay que abandonar y que Popper abandona cuando pase a desarrollar su propia teoría, que va a ser la que Lakatos va a llamar el falsacionismo ingenuo. Bueno, veamos ahora entonces el falsacionismo ingenuo en la página 18. Así es la manera en que Lakatos llama a la posición que nosotros ya conocemos de Popper. Lo que va a decir acá es que estos tres principios que veíamos en el falsacionismo dogmático van a ser cambiados y básicamente lo que va a pasar es que todo ese aspecto empirista que tenía el dogmático va a ser cambiado por un aspecto convencionalista. O sea, todo lo que se aceptaba directamente por la experiencia en el falsacionismo dogmático, en el metodológico ingenuo, empieza a aceptarse por convención, o sea, por acuerdos entre los científicos. Esto aparece en la página 19. Dice, en cambio el convencionalismo de Popper se restringe únicamente a los enunciados básicos y está ligado al método de la falsación. Considera que no son las hipótesis universales lo que se decide mediante un acuerdo, sino los enunciados espacio-temporalmente singulares que sirven para contrastarlas, o sea, los enunciados básicos se aceptan por convención. La base empírica de la ciencia solamente es una base, entre comillas, en un sentido irónico, ya que no está constituida por un conjunto firme de afirmaciones observacionales, sino por hipótesis que son tan refutables como las teorías a las cuales debe controlar. Y acá menciona qué sucede con estos tres preceptos del dogmático. Se ha abandonado la creencia de que existe una distinción natural entre los enunciados teóricos y la base empírica.
Ahora se admite que, de una u otra manera, todos los enunciados de la ciencia son teóricos, de modo que solo una decisión metodológica puede hacer que algunos de ellos sean considerados básicos. Se abandona entonces el primer principio del dogmático, que se va a considerar como teórico y que se va a considerar como observacional, depende de una decisión metodológica, o sea, de un acuerdo. ¿Qué pasa con el segundo? Consecuentemente, se ha dejado de lado la suposición de que la verdad o la falsedad de los enunciados básicos pueda probarse por medio de la experiencia. Su aceptación o rechazo es fruto de un acuerdo convencional. También se rechaza el segundo. Los enunciados básicos no se aceptan por experiencia, sino que se aceptan por convención, como habíamos visto con Popper cuando vimos su texto. Eso es la intersubjetividad, el acuerdo de varios científicos. Todos comprueban lo mismo, se ponen de acuerdo que han visto lo mismo, que han visto que hay cuervos que no son negros, por ejemplo, y entonces en base a eso aceptan que hay cuervos que no son negros y pueden refutar una teoría que diga, por ejemplo, todos los cuervos son negros. En cuanto al tercero, que tiene que ver con cómo se aceptan los falsadores potenciales, va a suceder lo mismo. Esto está en la página 21. Hablando del falsacionismo dogmático, dice: de acuerdo con este último, una teoría científica solo se dispone de una base empírica entendida como un conjunto de falsadores potenciales verificables por la experiencia. El falsacionismo metodológico, en cambio, sostiene que tal base empírica no puede existir y en consecuencia declara que una teoría científica solo si cuenta con una base empírica, entre comillas, como habíamos dicho antes, es decir, con un conjunto de refutadores potenciales cuya aceptación depende de una decisión convencional. O sea que el tercer principio queda modificado de la misma manera. Los falsadores potenciales no se aceptan directamente por la experiencia, sino que se aceptan por convención, como habíamos visto antes, mediante la intersubjetividad. Entonces ahora Lakatos pasa a presentar su propia posición, su propia versión del falsacionismo, que es el falsacionismo sofisticado, que aparece en la página 22. Y acá lo que va a decir es que tanto el dogmático como el metodológico ingenuo comparten dos ideas que hay que modificar, hay que abandonar. Esas ideas hay que cambiarlas. ¿Cuáles son esas dos ideas? Bueno, las que aparecen acá en la página 22. La primera: una contrastación es un enfrentamiento entre dos cosas, la teoría y la experimentación. O sea, cuando uno contrasta, experimenta. Por un lado una teoría, por otro lado la experiencia misma, el experimento que hay que hacer para poner la prueba. Eso significa que si la predicción no se cumple, la teoría, como habíamos visto, quedaba falsada, quedaba refutada. Solo tengo dos cosas, la teoría y la experiencia. El segundo punto: el único resultado interesante de esta confrontación es la falsación, la refutación. Recuerden que para Popper, si la predicción se cumplía, la hipótesis queda corroborada, pero eso no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es cuando queda refutada. Bueno, Lakatos cambia estos dos principios. Dice lo siguiente en la página 23. El primero: las contrastaciones son al menos un triple enfrentamiento entre teorías rivales y experimentación. Esto significa que las teorías no se contrastan solas, no es una sola teoría con la experiencia. Hay por lo menos dos teorías rivales, o puede haber más. O sea que la experiencia siempre lo que va a hacer es refutar alguna, pero corroborar otra, ¿sí? Como cuando veíamos en el texto de Hempel el tema de los experimentos cruciales que servían para poner a prueba dos teorías rivales. Bueno, según Lakatos siempre se ponen a prueba varias teorías al mismo tiempo, por lo menos dos. Entonces esto significa que el experimento va a refutar alguna, pero va a corroborar otra. Y la corroboración también es importante, eso es el punto 2. Algunos de los experimentos más interesantes resultan, a primera vista, de la confirmación más que de la falsación. Acá hay que entenderlo igual: confirmación no como Hempel no está hablando de probabilidad ni de inducción, sino de la corroboración. O sea, es importante también corroborar. Que se cumplan las predicciones también es importante. Por más que no le va a dar más probabilidad a la hipótesis, en eso concuerdo con Popper, igual hay experimentos que tienen resultados donde la hipótesis queda corroborada, y eso también es importante para la ciencia. Por eso, el modo en que él plantea cómo se ponen a prueba las hipótesis aparece acá al final de la página 23, que es por medio de los programas de investigación científica. Un programa de investigación científica es un conjunto de teorías emparentadas, relacionadas, unas se siguen de otras, pero que esas teorías están divididas en dos grupos. Por un lado está el núcleo firme. En el núcleo firme están las teorías que no se pueden refutar, no se pueden modificar, a las que sí o sí se deben aceptar
porque si cambio alguna teoría del núcleo firme, en realidad ya estoy en otro PIC, en otro programa. Hay un programa que defiende tal cosa y eso no se puede modificar. Y después está el cinturón protector. En el cinturón protector están las teorías auxiliares, las que sí pueden ir siendo modificadas cuando los experimentos no dan lo esperado, o sea, no se cumplen las predicciones. Ahí sí puedo establecer modificaciones en el cinturón protector. Y además de eso, hay dos reglas que hay que seguir, que son las heurísticas, que está entre la página 24 y la 25. La heurística negativa nos dice lo que no podemos hacer. ¿Qué es eso? Es no se pueden modificar ni refutar las hipótesis del núcleo firme. Esas hay que defenderlas siempre. La heurística positiva nos dice lo que sí se puede hacer y lo que se debe hacer. Lo que sí se puede hacer es, sí se pueden modificar las hipótesis del cinturón protector cuando las predicciones no se van cumpliendo. ¿Sí? Cuando sucede eso, entonces puedo establecer modificaciones ahí, en el cinturón protector. Y además me dicen lo que debo hacer. Lo que debo hacer es siempre estar creando nuevas hipótesis que me den nuevas implicaciones contrastadoras en el cinturón protector para que el programa se vuelva progresivo. Esto es una tesis de Lakatos que es la proliferación teórica, es decir, estar creando siempre teorías e hipótesis nuevas en el cinturón protector para que el programa sea progresivo, sino un programa que solamente se modifica cuando tiene problemas, cuando las predicciones no se cumplen, es un programa que va quedando estancado. En cambio, para que el programa no quede estancado y avance, es necesario que continuamente esté creando hipótesis nuevas, pero siempre dentro del cinturón protector. Esto nos va dando entonces una idea de lo que es el progreso en Lakatos. Un PIC va a ser progresivo cuando esté generando siempre teorías nuevas. Ahora vamos a ver cuáles son las características que debe tener este progreso. Pero la idea es que no debe quedar estancado. Ahora, un PIC no queda en realidad refutado completamente. Esto significa que un PIC que se estanca, que no es progresivo, es abandonado. Y es abandonado siempre que se tenga otro. O sea, se abandona un programa porque se acepta otro. Entonces, hay científicos que pueden estar trabajando en dos programas de investigación rivales al mismo tiempo para ver cuál es más progresivo que el otro y abandonar al que quede estancado. Y además, un programa estancado puede ser de vuelta sacado a flote. O sea, el científico puede tratar de trabajar de vuelta en un programa que ya ha quedado abandonado para ver si con las modificaciones correspondientes en el cinturón protector puede de vuelta hacerlo progresivo. ¿Sí? Tal vez pueda, tal vez no pueda, pero se pueden retomar programas de investigación que ya han sido abandonados. No es como en el caso que veíamos antes de una hipótesis que si queda refutada queda completamente abandonada, ya no se la vuelve a retomar. Entonces todo esto aparece en la página 25, el cambio científico y las reglas de aceptación y rechazo. Y acá vamos a ver cómo es que se da entonces el progreso en Lakatos. Hay dos tipos de cambio en realidad. Uno, el que aparece en la página 26, es el cambio interno, o sea, lo que hace referencia a lo que decíamos recién. Cómo deben ser los cambios en el cinturón protector para que el PIC sea progresivo. Dice en la 26. Ahora bien, las modificaciones operadas en el cinturón protector de las teorías constituyen un cambio de problemática que puede ser tanto progresivo como degenerativo. Es teóricamente progresivo si cada teoría de la secuencia tiene un exceso de contenido empírico respecto de la anterior, es decir, si predice nuevos hechos y conserva además todo el contenido no refutado de su predecesora. El cambio es además empíricamente progresivo si una parte del contenido empírico excedente queda corroborado. Así el programa muestra un desarrollo progresivo si tanto teórica como empíricamente progresivo, si es teórica y empíricamente progresivo. Por el contrario, es regresivo o está estancado si su desarrollo teórico queda rezagado respecto de su desarrollo empírico. Todo lo que dice ahí está resumido en los 3 pasos que aparecen en la página de al lado, en la 27. O sea, la idea es que en el cinturón protector se van cambiando teorías, se van abandonando teorías viejas, se van aceptando teorías nuevas. Ese cambio es progresivo si sucede lo siguiente. La teoría nueva, o sea, eso que vemos como T con un palito, T', la teoría nueva, tiene más contenido empírico que T, o sea, predice cosas nuevas.
¿sí? La teoría nueva predice cosas que la teoría anterior no me dejaba predecir. Segundo punto. La teoría nueva explica los aciertos previos de T, todo el contenido no refutado de la teoría anterior. Entonces, si sucede eso, el PIC es teóricamente progresivo. Tiene teorías que predicen cosas nuevas y que además explican lo que explicaban las teorías anteriores. Y después está el punto 3. Alguna parte del contenido excedente de la teoría nueva está corroborado. Alguna parte del contenido nuevo fue corroborado. Por eso es importante también la corroboración en Lakatos, porque es lo que va a determinar que un PIC sea progresivo. Si sucede eso, el PIC es además empíricamente progresivo. O sea que para que sea progresivo tiene que ser teóricamente progresivo, predecir nuevos hechos, explicar los hechos anteriores, y además tiene que ser empíricamente progresivo, que es que parte de esos nuevos hechos que se predicen hayan sido corroborados. Eso es el cambio interno. El cambio externo es cuando se abandona un PIC y se acepta otro. En cuanto al segundo tipo de cambio mencionado, el que tiene lugar cuando los científicos deciden abandonar un programa de investigación, las condiciones son similares. El estancamiento del programa no es suficiente para su eliminación, solo desistirán de modificar el viejo programa cuando cuenten con la alternativa de adoptar un programa nuevo y capaz de superarlo. Lo que decíamos antes, solo se abandona un PIC cuando se tiene un otro PIC que resulta ser progresivo. Lo abandono porque quedó estancado y tengo otro que es progresivo. Sin embargo, un científico puede estar trabajando en dos PIC al mismo tiempo para ver con cuál de los dos se va a quedar, y además puede volver a retomar un PIC que ya ha sido abandonado, tratando de volverlo progresivo, generando modificaciones en su cinturón protector. Lo último que tenemos en este texto es la diferencia entre historia interna e historia externa, en la página 33. Y esto es lo siguiente, o sea, Lakatos da mucha importancia a la historia de la ciencia. Él dice que no se puede hacer epistemología sin tener en cuenta los hechos históricos, la historia de la ciencia. Entonces el científico debe darle importancia tanto a la parte teórica como a la parte histórica, la parte práctica, lo que ha sucedido realmente. Que era, eso sí es una diferencia con Popper, que tal vez la visión de Popper como la de Hempel era mucho más centrada en la parte lógica y teórica, y no se le daba tanta importancia al contexto histórico. Ahora Lakatos divide la historia en dos, la historia interna y la historia externa, y esto está en la página 34. La historia externa o empírica abarca los factores psicológicos y sociales que posibilitan e inciden en el desarrollo del conocimiento. La historia interna o normativa comprende los aspectos lógicos, matemáticos y empíricos de las teorías o programas de investigación. Además establece los criterios y las reglas que rigen la actividad científica. Y esta diferencia es la siguiente. La historia externa es todo el contexto histórico. O sea, cuándo hicieron sus experimentos Aristóteles o Galileo o Newton. No es lo mismo en la antigüedad que en la Edad Media, que en la modernidad o en nuestra época actual. Y la historia interna es todo lo que tiene que ver con los aspectos lógicos, empíricos, o sea, cómo fueron desarrolladas las teorías, las implicaciones contrastadoras, los experimentos que se hicieron, pero en algunos casos no se entiende por qué un científico, por ejemplo, abandonó una teoría o aceptó una teoría cuando parece que los experimentos o las consecuencias lógicas de la teoría no eran las esperadas. Y ahí hay que darle importancia a la historia externa. Hay que ver que a veces el contexto histórico influye en que se acepten o rechacen teorías. Por ejemplo, en la Edad Media pasaba que los científicos no podían hacer teorías que contradigan lo que decía la Biblia. Entonces, en algunos casos, por más que las observaciones les daban ciertos resultados, ellos tenían que afirmar otras cosas porque podían ser condenados a muerte. Entonces, Lakatos dice, de las dos, la más importante es la historia interna, pero en algunos casos, para entender por qué un científico actuó como actuó, debe darle importancia a la historia externa. Hasta ahí es donde vamos a ver sobre este texto, o sea, hasta la página 38 nos vamos a quedar con eso como lo principal. La diferencia que hace Lakatos entre los distintos tipos de falsacionismo, lo que él propone con los programas de investigación científica y esta diferencia entre historia externa e historia interna.